Los Hells Angels se quedaron mirándola, sin saber si reír, sorprenderse o simplemente esperar lo que aquella niña diría después. El silencio pesaba, pero ella no retrocedió ni un centímetro. Con sus pequeñas manos temblando apenas, señaló algo detrás de ellos, y en ese instante, la tensión cambió por completo. Los rostros duros comenzaron a transformarse, como si ninguno pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Dicen que la vida está llena de momentos tan inesperados que, si no los ves con tus propios ojos, podrías jurar que alguien los inventó para una película. Pero aquel día todos fuimos testigos de algo que ninguno podría olvidar jamás. El sol caía lentamente sobre la pequeña carretera de un pueblo perdido entre montañas, y el aire olía a gasolina, a cuero viejo y a polvo. Era uno de esos días tranquilos en los que no pasa nada, hasta que pasa todo. A lo lejos se escuchó primero el rugido. Un sonido grave, profundo, que hacía vibrar el suelo como si un pequeño terremoto se aproximara. Las miradas se levantaron al mismo tiempo. Algunos turistas sacaron sus teléfonos, otros retrocedieron por instinto. Los niños, como siempre, fueron los primeros en correr hacia el ruido. Y entonces aparecieron, una fila extensa de motocicletas negras, brillantes bajo la luz del atardecer, como una tropa de bestias metálicas avanzando a paso firme. Eran los Hells Angels. Los cascos brillaban, las chaquetas de cuero lucían parches que imponían respeto, y cada uno de ellos tenía una presencia que hacía que cualquiera se moviera a un lado. No eran un grupo cualquiera. Eran una leyenda, para algunos inspiración, para otros miedo. Y ese día, sin saberlo, estaban a punto de encontrarse con una historia que ninguno olvidaría. La gente se hizo a un lado mientras las motos frenaban una por una. El aire parecía haberse detenido. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo el sonido metálico de las cadenas, el motor bajando de intensidad, y el polvo levantándose lentamente. Fue entonces cuando, entre toda esa tensión invisible, ocurrió algo que dejó a todos congelados. Una niña de apenas unos 6 años, pequeña, con un vestido rosa ligeramente sucio por haber estado jugando en el suelo, comenzó a caminar hacia ellos. Ni prisa, ni miedo. Solo una calma tan extraña que incluso los adultos se miraron entre sí, sin saber si detenerla o dejarla continuar. Sus pasos eran tan suaves que casi no se escuchaban, pero cada paso parecía golpear el corazón de quienes la observaban. Su madre gritó su nombre, intentando alcanzarla, pero era como si la niña no escuchara nada. Su mirada estaba fija, completamente fija, en el grupo de motociclistas. Y los motociclistas, ellos simplemente la miraban. Algunos levantaron una ceja. Otros sonrieron apenas, sorprendidos. Y otros, incluso los más duros, parecían no saber qué hacer. La niña se detuvo a unos pocos metros de ellos. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo una lata vacía en la carretera. Uno de los Hells Angels apagó su motor, se quitó lentamente el casco y la observó con curiosidad. Y fue entonces, en ese instante en el que todos contuvieron la respiración, cuando la niña levantó la vista, tomó aire, y dijo algo que cambiaría todo. Pero no lo dijo con miedo. No lo dijo con duda. Lo dijo con una valentía tan pura, tan inesperada, que incluso los corazones más endurecidos parecieron detenerse por un segundo. Aquel fue el momento exacto en el que todos supimos que estábamos presenciando algo único. Porque no todos los días una niña enfrenta, sin temblar, a un grupo de hombres que el mundo entero considera intimidantes. Y aunque nadie lo sabía todavía, lo que estaba por decir no solo desarmaría al grupo de motociclistas. También revelaría algo que nadie esperaba. Algo que no tenía nada que ver con rebeldía, ni con fuerza, ni con miedo, sino con una verdad simple, humana y profundamente poderosa. El silencio que siguió a las palabras de la niña fue tan profundo que parecía que el mundo entero se había detenido. No era un silencio incómodo, era un silencio cargado, tenso, como si cada uno de los presentes estuviera tratando de entender qué acababa de pasar. Los Hells Angels, acostumbrados a provocar miradas de miedo, respeto o desconfianza, nunca imaginaban que una simple niña pudiera desarmarlos de esa manera. El motociclista que se había quitado el casco dio un paso hacia adelante. Era enorme, con barba espesa, tatuajes en ambos brazos y unos ojos que parecían haber visto demasiadas historias. Pero en ese momento,
Había un brillo distinto en ellos, un brillo de curiosidad mezclada con algo más profundo, algo que ni él mismo parecía reconocer. La madre de la niña, desesperada, llegó corriendo y la tomó del brazo, pero la niña no se movió. No apartó la mirada. Era como si hubiese algo más fuerte que el miedo manteniéndola en ese lugar. La mujer murmuró disculpas apresuradas, casi sin respirar, intentando alejarla mientras pedía perdón por interrumpir, por molestar, por cualquier cosa. Pero el motociclista levantó una mano, suave, sin agresividad, indicando que no pasaba nada. Déjela, dijo con voz grave pero tranquila. No pasa nada. Esa simple frase cambió el ambiente. La tensión se aflojó, la gente soltó el aire que llevaba reteniendo demasiado tiempo y algunos incluso dieron un paso adelante para ver mejor. La niña, por su parte, no parecía alterada. Solo continuó observando a aquel hombre como si supiera algo que nadie más sabía. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó él, agachándose ligeramente para ponerse a su altura. Ella no dudó ni un segundo. Lucía, respondió con una voz tan pura que contrastaba completamente con el escenario. Los motociclistas detrás del hombre intercambiaron miradas. Algunos sonrieron por primera vez. Otros se cruzaron de brazos, intentando parecer duros, aunque sus ojos los delataban. Era imposible no sentirse tocado por algo tan simple como una niña diciendo su nombre sin miedo. Y dime, Lucía, continuó él. ¿Por qué viniste hasta aquí? ¿No te da miedo estar frente a nosotros? La niña bajó la cabeza por apenas un instante, no por vergüenza, sino como quien recuerda algo importante. Cuando volvió a alzar la mirada, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y tristeza. ¿Por qué? Usted se parece a mi papá. Las palabras golpearon como un rayo. No solo al hombre, sino a todos. Los que estaban mirando desde lejos se quedaron congelados. La madre de la niña se llevó una mano al pecho, como si hubiera recibido un impacto inesperado. Y el motociclista, él simplemente abrió los ojos, sorprendido, casi aturdido. La niña continuó. Mi papá tenía una moto como la suya, y chaqueta como la suya, y tatuajes en los brazos. Hizo una pausa. Solo quería ver si tal vez era usted. El hombre tragó saliva. La dureza en su postura se desmoronó en un instante. Se quedó mirando a Lucía como si las palabras le hubieran arrancado algo del alma. Sus compañeros bajaron la mirada, como si de pronto la carretera, el sol y todo lo que los rodeaba hubiera cambiado de color. La madre se inclinó para cargar a la niña, pero el motociclista volvió a levantar la mano, esta vez temblando ligeramente, y murmuró. ¿Cómo era, tu papá? Lucía sonrió. Una sonrisa tan pequeña, tan honesta, que tenía el poder de quebrar a cualquiera. Y entonces dijo. Era bueno, aunque todos creían que era malo. Aquella frase, simple pero devastadora, cayó sobre el grupo como un peso invisible. Porque de pronto, lo que comenzó como una escena extraña entre una niña y un grupo de motociclistas, estaba tomando un rumbo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. El aire, que antes vibraba con motores rugiendo, ahora parecía tan liviano que cualquier suspiro podía romperlo. Los Hells Angels, acostumbrados a situaciones intensas, de pronto estaban atrapados en un silencio lleno de emociones que ninguno había pedido, pero que todos sentían. La historia de Lucía acababa de abrir una grieta en aquel mundo de cuero, acero y mirada dura. El motociclista agachado frente a la niña, el mismo que parecía hecho de piedra, respiró hondo. Su voz, cuando volvió a hablar, era completamente distinta. Más blanda. Más humana. ¿Cómo se llamaba tu papá? Se llamaba Mateo, respondió Lucía sin dudar, como si decir ese nombre fuera una forma de mantenerlo vivo. El hombre cerró los ojos por un segundo, como si aquel nombre activara algún recuerdo antiguo, enterrado en una parte de su memoria que él mismo evitaba visitar. Cuando volvió a abrirlos, había algo nuevo en su mirada, una mezcla de reconocimiento y dolor. ¿Y qué le pasó?, preguntó con cautela. La madre de Lucía se apresuró en intervenir. No tiene por qué contarle eso, de verdad, lo siento mucho, no queríamos molestar, solo. Pero el hombre la interrumpió suavemente. No. Quiero saberlo. Lucía apretó los labios, como quien intenta decir algo que aún le duele demasiado. Luego miró al suelo, y sus palabras salieron casi en un susurro,
pero con una honestidad que partió el alma de todos. Un día, se fue. Dijo que volvería, pero no volvió nunca. La madre bajó la cabeza. Sus ojos brillaban. Y el motociclista, como si cada sílaba hubiera atravesado una capa de hierro en su interior, se quedó paralizado. Sus compañeros lo miraban, atentos, curiosos, desconcertados. Era evidente que algo en esa historia lo estaba golpeando directo en el corazón. Lucía continuó. Por eso vine. Porque cuando los vi, pensé que uno de ustedes podía ser él. Alzó la mirada. Se parecía tanto. El hombre tragó saliva. No podía seguir aparentando dureza. Su mandíbula temblaba. Tu papá, dijo lentamente. ¿Le gustaban las motos grandes? ¿Le gustaba viajar? Lucía asintió con fuerza. Sí. Y siempre decía que los hombres con motos tenían corazón fuerte aunque cara seria. La niña imitó la frase con la voz de su padre, lo que arrancó una pequeña risa a los presentes. Pero el motociclista no rió. Estaba demasiado inmerso en su propio torbellino. Se levantó lentamente, pasó una mano por su barba y dio un par de pasos hacia atrás, como si necesitara aire. Sus compañeros lo miraron en silencio, sabían reconocer cuando alguien estaba lidiando con algo grande. ¿Estás bien, hermano? Susurró uno de ellos. El hombre negó con la cabeza. No estaba bien. Y no sabía exactamente por qué. Volvió a acercarse a Lucía. Sus ojos, por primera vez, mostrando una vulnerabilidad que no solía permitirle a nadie ver. Lucía, dijo con la voz quebrada. ¿Sabes por qué tu papá se fue? La niña bajó la mirada. La madre cerró los ojos, como si se preparara para un golpe. No, respondió la niña. Solo sé que estaba triste. Mucho. Aunque él intentaba esconderlo. El motociclista apretó los puños. Sus tatuajes parecieron tensarse con él. Algo en la historia de ese hombre ausente le estaba resonando demasiado. Y entonces, como si una pieza del rompecabezas hubiera caído en su lugar, se volvió hacia su grupo. ¿Recuerdan a Mateo? Preguntó con voz grave. Los demás se miraron entre sí. Por un momento, nadie respondió. Hasta que uno de los más mayores, con ojos gastados por la vida, murmuró. ¿El que estaba con nosotros hace años? ¿El que desapareció sin decir nada? El hombre asintió lentamente. Ese mismo. Un silencio helado cayó sobre ellos. Porque ahora ya no era solo la historia de una niña buscando a su padre. Era la historia de un hombre que quizá había pertenecido a ese mismo grupo, a esa misma familia de carretera. Y con esa revelación, el aire volvió a cambiar. Algo grande estaba por aparecer. Algo que conectaba el pasado, el dolor, la pérdida, y quizá, solo quizá, una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Cuando el nombre Mateo quedó suspendido en el aire, los Hells Angels intercambiaron miradas como si de pronto hubieran abierto una puerta que todos habían evitado durante años. Era un nombre que ninguno mencionaba, pero que todos recordaban. Había sido parte de ellos, y sin embargo, nadie sabía realmente qué había ocurrido con él. El motociclista que hablaba con Lucía, al que todos llamaban Ryder, parecía estar batallando internamente. Se llevó las manos al rostro, respiró hondo y luego se agachó nuevamente frente a la niña. Lucía, dijo con voz ronca. Tu papá estuvo con nosotros una vez. La niña abrió los ojos de par en par. Su madre dio un paso atrás, sorprendida, casi sin aire. ¿De verdad? Susurró la niña. Sí, respondió Ryder. Era uno de los buenos. De los mejores que he conocido. Tenía un corazón enorme, pero también una tristeza que nunca lograba terminar de soltar. Los demás motociclistas asentían lentamente. Algunos bajaron la mirada, otros cruzaron los brazos tratando de contener emociones que creían enterradas. Ryder continuó. Recuerdo que nos decía que la moto era lo único que lo hacía sentir libre, pero también lo más peligroso, porque cuando alguien carga con demasiados fantasmas, la carretera puede volverse un refugio o una fuga. Las palabras golpearon a la madre de Lucía, que apretó la mano de su hija. Ella sabía parte de esa historia. Sabía que Mateo había luchado con emociones que no lograba ordenar, pero nunca imaginó que había formado parte de un grupo que lo consideraba familia. Lucía, con voz temblorosa, preguntó. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no volvió?
Ryder respiró profundamente. Era evidente que la respuesta no le resultaba fácil. Porque tu papá hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Estaba roto. Intentaba sonreír, intentaba ser fuerte, pero había días en los que desaparecía dentro de sí mismo. Nunca nos dijo exactamente qué le pasaba. Solo, nos pidió que lo dejáramos ir. El viento sopló suavemente, como si escuchara la conversación. Los demás motociclistas permanecían en silencio absoluto. ¿Y ustedes, no lo buscaron?, preguntó la madre, con la voz ligeramente temblorosa. Ryder la miró con sinceridad. Lo buscamos. Claro que lo hicimos. Era nuestro hermano. Pero cuando alguien decide alejarse porque cree que es lo mejor, uno aprende a respetarlo, aunque duela. Lucía se secó una lágrima con el dorso de la mano. Yo solo quería saber si estaba vivo. El pecho de Ryder pareció hundirse. Se quedó unos segundos sin hablar. Luego, con cuidado, tomó la pequeña mano de Lucía entre sus dedos enormes. Lucía, dijo con la voz hecha pedazos. No lo sabemos. Tu papá desapareció un día. No dejó rastro. Pero si algo puedo decirte con toda honestidad, es que te amaba. Mucho. Nunca dejó de hablar de ti. La niña se llevó ambas manos a la boca. La madre también rompió en llanto en silencio, apretando los ojos para evitar que las lágrimas cayeran. El ambiente se electrificó de una manera que nadie esperaba. Era como si el mundo entero hubiese sido testigo de los pedazos de una historia que por fin se unían. Ryder volvió a hablar, pero esta vez mirando a todo su grupo. Mateo merece respuestas. Y esta niña también. Un murmullo se extendió entre los motociclistas. Sus rostros endurecidos se transformaron en determinación pura. Si algo caracterizaba a los Hells Angels era su lealtad, y aunque Mateo ya no estuviera presente, su recuerdo seguía vivo en ellos. Ryder entonces se levantó, tomó aire y pronunció algo que cambiaría el rumbo de la historia. Vamos a buscarlo. Lucía levantó la vista con el corazón latiendo fuerte. Era el inicio de algo más grande. Algo que uniría pasado y presente. Y que revelaría verdades que nadie estaba preparado para escuchar. El anuncio de Ryder cayó sobre el grupo como un trueno que despertó algo dormido desde hacía años. Los Hells Angels, que minutos antes eran solo un grupo de motociclistas deteniéndose en un pequeño pueblo, ahora parecían una hermandad despertando de un largo silencio. Cada uno de ellos llevaba en la mirada una mezcla de sorpresa, responsabilidad y una determinación que no necesitaba palabras. Lucía lo observaba con ojos llenos de esperanza, como si aquella frase, vamos a buscarlo, hubiera abierto una ventana que ella creía cerrada para siempre. ¿De verdad lo harán?, preguntó con voz pequeña, pero llena de ilusión. Ryder se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos. No prometo milagros, Lucía, dijo con sinceridad profunda. Pero prometo algo mejor, no vamos a dejarte sola en esto. La madre de Lucía llevaba rato llorando en silencio, pero ahora algo dentro de ella se aflojó. Ya no era solo tristeza, era alivio, era gratitud, era la sensación de que, después de años de cargar todo el peso sola, alguien más estaba dispuesto a ayudar. Los motociclistas comenzaron a reunirse alrededor, formando un círculo. Algunos sacaron viejas fotos, otros recordaban rutas por las que Mateo solía viajar, y otros mencionaban lugares donde habían escuchado rumores años atrás. El nombre de Mateo, olvidado por el mundo, volvió a tener vida entre ellos. Ryder, dijo uno de los hombres mayores, apretando el manillar de su moto. Hay algo que no te dije cuando Mateo desapareció. Todos levantaron la mirada. Él me dejó una nota, continuó. Me pidió que la guardara hasta que alguien lo buscara. La tensión explotó en un instante. Ryder se acercó de inmediato. ¿Y por qué no dijiste nada?, preguntó, sin enojo, pero con dolor. El veterano bajó la cabeza. Porque Mateo me lo pidió. Y porque pensé que nunca llegaríamos a este momento. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una hoja doblada y gastada por el tiempo. Lucía la observaba con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. Ryder tomó la nota con manos temblorosas y la abrió con cuidado. La letra era fuerte pero triste. La voz de Mateo, atrapada en tinta. Él comenzó a leer en voz alta. Si algún día alguien pregunta por mí, diles que lo intenté.
Que quise ser mejor, pero que mis sombras siempre fueron más rápidas que mis ruedas. No me busquen. Y si la que pregunta es mi pequeña, díganle que no hubo un solo día en que no pensara en ella. Que fue mi luz, incluso cuando no supe ser su padre. Mateo. Lucía cubrió su boca. La madre rompió en llanto. ¿Y Ryder? Ryder bajó la mirada, dejando que la emoción lo golpeara sin resistencia. Los demás guardaron silencio, con los corazones pesando como si cada palabra hubiera caído sobre ellos también. La niña dio unos pasos hacia Ryder. ¿Entonces, ya no lo vamos a encontrar? Ryder se inclinó hasta quedar a su altura. Lucía, dijo suavemente. A veces encontrar a alguien no significa traerlo de vuelta, sino encontrar la verdad que dejó atrás. La niña lo miró sin comprender del todo, pero sintiendo la sinceridad en cada palabra. Tu papá luchó, continuó. Y aunque no ganó todas sus batallas, nunca dejó de quererte. Eso, pequeña, también es una forma de volver. Lucía se lanzó a sus brazos sin pensarlo. Él la sostuvo con fuerza, con una ternura que desarmó incluso a los más duros del grupo. Fue un abrazo largo, necesario, lleno de esas emociones que solo aparecen cuando un pedazo de la vida finalmente encaja. Cuando se separaron, Ryder sonrió suavemente. «Y te prometo algo más», dijo. «Desde hoy, no solo tienes la historia de tu papá. También tienes una familia en la carretera». Los motociclistas, uno a uno, asintieron. Algunos levantaron el puño al pecho, otros, simplemente sonrieron. Pero el mensaje era claro. Lucía ya no estaba sola. El motor de Ryder rugió de nuevo, rompiendo el silencio de una forma que ahora no intimidaba, sino que prometía camino, compañía y protección. Lucía sonrió. Y mientras los Hells Angels encendían sus motos, el pueblo entero entendió algo. A veces, las historias más poderosas no son las que terminan con una respuesta, sino las que comienzan con un corazón volviendo a sentirse acompañado. Porque, al final, incluso los hombres más duros pueden ser parte del milagro de una niña que solo quería volver a encontrar a su papá.